Aquí y en esta mañana vamos a traer un mensaje que Dios nos dio el día de ayer. El tema se llama Jesús les reprochó su incredulidad. ¿Cómo se llama el tema? Jesús les reprochó su incredulidad. ¿Ok? Vamos a buscar la Biblia en Marcos 16, del 14 al 18. Marcos 16, del 14 al 18. ¿Ok? Busquen su Biblia. ¿Ok? Y vamos a leer la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre de Él y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos y oremos. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me quites a mí, Señor, y si hay algún pecado en mí, Señor, perdóname y límpiame de todo pecado y de toda maldad, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que saques de este lugar, Señor, todo pleito, toda contienda, todo demonio de chiste, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que quiera interrumpir la clase, Señor, repréndelo y lo echo fuera, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Ok, vamos a sentarnos. Siéntese ahí. Y en esta mañana vamos a ver a qué es que venimos a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de uno venir a la iglesia y venir a ser de tropiezo para otras personas? ¿Ustedes quieren ser de tropiezo o quieren ser de bendición? De bendición, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender hoy qué fue lo que estaba pasando en esa lectura que leímos. Ya Jesucristo, ya lo habían crucificado, había resucitado y se le había aparecido a varias personas. ¿Verdad que sí? Pero aquí Jesús se le volvió a presentar a sus discípulos. Se les presentó, porque muchos de ellos habían dejado de creer. Y vamos a leerlo una vez más, como dice ahí. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso fue lo que Jesús le había encomendado. Para eso es que nosotros venimos a la iglesia. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Nosotros venimos a la casa de Dios para aprender la palabra del Señor y para aprender cómo es que tenemos que compartirla. Pero muchas personas vienen a las iglesias solamente a pasar el rato, solamente para decir, vengo a limpiar mi conciencia de todo lo que he hecho en la semana. Si estás haciendo eso, estás practicando lo que practican las otras religiones, que hacen todo lo malo durante de lunes a sábado y vienen el domingo a coger su pedacito de pan y su traguito de vino
para que esté limpio de pecado. Si vamos a venir a la iglesia, vamos a venir de verdad y vamos a disfrutar ese tiempo que estemos en la iglesia. ¿Entendemos? Si vamos a venir a la iglesia, vamos a venir a ser de bendición. Muchos de ustedes son jóvenes. Muchos de ustedes fueron a tocarle la puerta a su papá y a su mamá. Mami, papi, vamos para la iglesia. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Ninguno. Ustedes esperan que su papá y su mamá vayan al cuarto y le digan, hey, wake up, vamos a ir para la iglesia. ¿Por qué? Porque ponen a la iglesia a ustedes como que si es un castigo. El venir a la iglesia no es un castigo. Es una bendición que tu papá y tu mamá están haciendo a ustedes. Los están encaminando en un camino correcto. En un camino que le van a enseñar a cómo hacer la voluntad del Señor. Para eso es que su papá y su mamá los traen a la iglesia. Ese es el propósito. No es que tu mamá te quiere castigar a venir a la iglesia. Entonces tenemos que cambiar el concepto de pensar de por qué es que venimos a la iglesia. Cuando eran chiquitos iban a la clase, cantaban, jugaban, comían, pero ahora ustedes están en otra época. Ya están creciendo, ya están siendo adolescentes. Más adelante van a llegar a ser hombres mayores. Ya no vas a tener ni 15 años ni 16 años. Vas a llegar a la edad de 18 años. Que en este país de los Estados Unidos la edad de 18 años se considera ya que eres un adulto. Y entonces es cuando vas a decidir qué es lo que quieres hacer. Pero el Señor te está enseñando como a niño, como a joven, que recibas la palabra del Señor, para que cuando crezcas, tú no te apartes del Señor. Yo cuando era chiquito me llevaban a la iglesia. Y después terminé que mi mamá ya no pudo estar conmigo allá. Pero como ella me enseñó a ir a la iglesia, yo iba a la iglesia solo. Yo caminaba a la iglesia solo. ¿Por qué? Porque ella me encaminó. Y eso es lo que nuestros padres nos enseñan. Te encaminan a los caminos del Señor para que cuando tú crezcas, no te vayas al mundo a practicar las cosas malas, sino que quede la semilla del Señor. La semilla es la palabra de Dios que quede en sus corazones. Todos ustedes se saben las historietas de Sansón, ¿de quién más? De Moisés, de Noé, de David. ¿Se saben esas historias? ¿Y dónde fue que las estudiaron? No fue en la clase de los niños cuando eran chiquitos. Pero ahora como estamos con una mente más activa, nuestra mente ha crecido, ahora esas mismas enseñanzas ustedes las van a ir aprendiendo, pero a la manera de este tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? En el tiempo de antes se les hablaba que Noé tenía una arca, ¿verdad que sí? Y que Noé era el salvador de ese tiempo y que estaba construyendo una arca, y aquellos que se arrepintieran de hacer lo malo podían entrar en el arca. Pero ahora lo que se les enseña a ustedes que ya están grandes es que Jesús es el Noé ese. Jesús fue el que vino a morir por nosotros. Jesús fue el que trajo el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Sencillo, solamente es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y que entres al arca espiritual. También se les enseñaba a Moisés. Moisés era el libertador. Moisés era el libertador de Egipto, de la esclavitud. Ahora, a Moisés lo quisieron matar cuando estaba chiquito, ¿verdad que sí? A Jesús lo quisieron matar cuando estaba chiquito, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿viste cómo vamos aprendiendo? Ok, ahora Jesús vino a libertar al pueblo de Israel. Dios la bendiga. Jesús vino a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora nosotros no somos esclavos a la ley. Jesucristo nos ha traído libertad. Pero una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. ¿Estamos entendiendo?
Entonces, así es como ustedes van a ir madurando. Antes se les enseñaba cosas de niño, pero ahora tenemos que ir aprendiendo las cosas porque ya estamos grandes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando muchas veces en la iglesia? En la iglesia, venimos a la iglesia, pero estamos viviendo como que si fuéramos unos niños. Venimos y escuchamos la palabra del Señor, nos sentamos, cantamos aleluya, decimos gloria a Dios, nos levantamos y nos vamos a hacer lo que hacemos todos los días. Pero el Señor quiere que en nuestra vida haya una diferencia. Dios ya no quiere que seas el mismo. La mariposa. ¿Qué es la mariposa? ¿Qué es lo que le pasa al gusano? ¿Verdad que cuando hay un gusano, y qué es lo que quieren hacer primero? Matarlo, ¿verdad que sí? Pero cuando ven una mariposa, dicen las mujeres, ¡ay, qué bonita, qué colores más bonitos! ¡Ay, la voy a agarrar! ¿Verdad que eso es lo que hacen? Admiran la mariposa. Pues muchas veces nosotros queremos ser siempre unos gusanos. Queremos seguir arrastrándonos por el piso. Queremos seguir siendo siempre unos cristianos que queremos estar sentados solamente en las bancas, escuchando el mensaje. Terminamos de escuchar el mensaje, nos vamos para nuestros trabajos, para las escuelas y no compartimos nada. Somos unos gusanos que nos gusta arrastrarnos solamente. Pero, ¿cuántos de ustedes han estudiado la clase de ciencias? ¿Cómo se llama el cambio del gusano a la mariposa? Metamorfosis en español. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas espirituales. Ya no más de estar arrastrándonos. Soy cristiano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Aleluya, gloria a Dios. Tiene que haber un cambio, una metamorfosis. El de hablarle a tus amigos. No solamente hablarle de los juegos que tú estás jugando, sino de hablarle, fui a la iglesia y hay un predicador ahí, un maestro que me enseña la palabra del Señor. Hay una maestra también que nos enseña la palabra del Señor. Y tú eres joven como yo. Ven, los sábados y los domingos hay clases. Pero ¿qué es lo que pasa? Queremos ser siempre unos gusanos. Maestro, nos está llamando gusano. No, les estoy llamando gusanos espirituales, no gusanos. Aún Dios llamó. ¿A quién llamó gusano? A Abraham. Y le dijo, ya no te llamarás tú. ¿O fue a Jacob? ¿A quién fue? Aquellos que saben Biblia. ¿Fue a Abraham o fue a Jacob? A Jacob le cambió el nombre a Israel. Fue a Jacob. A Abraham le cambió el nombre también. Por eso tiene que haber un cambio en nuestras vidas. A Saulo le cambió el nombre y le puso Pablo. ¿Viste el cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Juan. Ya no vas a ser un Juan simple, vas a ser un siervo de Jesucristo, un siervo que va a predicar la palabra del Señor, que va a compartir la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Terminamos la clase de los niños, pasamos la clase de los niños chiquitos, vamos a la otra clase de los niños más grandecitos, terminamos con los jóvenes y ¡pum! Ya como me gradué, ya no necesito saber más de Dios. ¿Y qué pasa con la metamorfosis espiritual que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Dios no quiere que tú seas un simplemente cristiano. Hay muchas personas que son cristianas, que se conocen la palabra del Señor, que se paran en un púlpito, se paran en una plataforma y vienen y predican, aleluya hermano, Cristo te ama, arrepiéntete, gloria a Dios. Y ya, ¡pum!, predicó. Pero ¿dónde está las otras cosas que Dios quiere de nosotros? Dios no quiere que seamos unos gusanos. Dios quiere usarnos con poder, con autoridad, con unción. No solamente eso, cristiano me siento y no comparto nada. Así como no les da pena hablar de sus juegos y de lo que ustedes aprenden con sus cosas, así mismo tenés que hacer
cuando aprendas algo nuevo del Señor. Y en esta mañana vamos a ver qué fue lo que Jesús nos enseñó, qué fue lo que Jesús nos encomendó como cristianos, como discípulos de Él. ¿Qué fue lo que Él nos dijo que teníamos que hacer? Y vamos a ir a lo primero. Ustedes han leído que dice Jesucristo sana, liberta, bautiza, viene pronto, ¿verdad que sí? Pues eso fue lo que Dios nos ha encomendado. Orar por los enfermos, libertar a los atados. Y vamos a ver lo que Jesús hizo y lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. ¿Ok? Y vamos a empezar con Jesús primero. Vamos a irnos a Lucas 8:26. Lucas 8:26. ¿8? Sí. Lucas 8:26. ¿Ok? Esto es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. ¿Ok? Dice la palabra del Señor. Y arribando a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea, al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiéndolo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque somos muchos habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver los que habían sacudido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto le contaron cómo había salido salvado el endemoniado. Entonces la multitud, toda la multitud de la región alrededor de los ganaderos, les rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán de grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, estamos viendo ahí, Jesús dijo que cosas mayores íbamos a hacer nosotros. ¿Verdad que eso fue lo que dijo Jesús? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, Jesús, ¿qué fue lo que ha venido? A libertar, a salvar, a sanar. Entonces aquí vemos a una persona que tenía un problema. ¿Ok? Estamos viendo a una persona que tiene un problema, que tiene una necesidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros los cristianos vemos la necesidad y pasamos de largo. Vemos una persona que necesita la oración para ser salva, pero pasamos de largo. Dios no quiere que seamos como nos hizo la otra enseñanza. Cuando pasó, ¿quién pasó?
¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esa historia? Que pasó el sacerdote y miró la necesidad de un hombre caído en el piso y lo miró de largo y siguió. Pasó el levita, que era el que le ayudaba en el sacrificio al sacerdote, lo miró y pasó de largo. Pero pasó alguien que no tenía... ¿El quién? El samaritano, que no tenía ningún trabajo en la iglesia, en el templo, y se conmovió a ver la necesidad de la persona. Fue y le ayudó y le dejó dinero extra al mesonero por si iba a gastar, y si gastaba más, que cuando él volviera, que le dejara saber para recompensarlo con más. Entonces estamos viendo que el Señor Jesucristo nos ha encomendado qué es lo que tenemos que hacer. Pero qué es lo que estamos haciendo. Estamos presos, nos quedamos presos, no compartimos nada de lo que hemos aprendido, vemos al necesitado y le pasamos de largo. Y aquí había un endemoniado, que Jesús llegó a esa tierra y el endemoniado fue donde él y le dijo: ¿qué me atormentas? Y Jesús lo reprendió y fue liberado. Y después él quería seguir a Jesús. ¿Viste? Mucha gente le gusta quedarse solamente en la iglesia. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y dile a los de tu casa las grandes maravillas que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que Dios nos ha mandado, a compartir lo que hemos aprendido. Pero ¿cómo tú vas a aprender de Dios? ¿Cómo vas a adquirir más conocimiento de Dios que ni lees la palabra de Él? No lees lo que Él nos dejó escrito ahí para que aprendamos. No lees la Biblia. La usas de desodorante para venir a la iglesia, para que te vean que vienes con Biblia a la iglesia. Pero ni la abres. Entonces es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar ya de gusano y convertirnos en mariposa. Pero no estoy hablando de mariposa, estoy hablando del cambio de la metamorfosis. El Señor quiere que seamos como las águilas, que tengamos visión. El águila, desde que está en las alturas, ella tiene una visión que puede ver desde lo alto, puede ver la presa. Y ve la presa y va allá el águila y ¡fuf! Agarra la presa, se la come y se la lleva para sus pajaritos chiquitos. Entonces así Dios quiere que seamos. ¿No te gusta que te diga mariposa? Pues vamos a ser águilas. Vamos a cambiar la metamorfosis. Ya no más cristiano estar sentadito en la iglesia, que comparte, te dan un montón de enseñanza y vienes terminas de estar en la iglesia y te vas para tu casa como que sin nada. No compartes con tus amigos. Y más adelante vamos a ver qué fue lo que le pasó a Esteban cuando estaba compartiendo las maravillas que Dios había hecho con él. Dice que la gente se tapaba los oídos para no escuchar. Pero eso va a ser más adelante. Hay personas que te van a decir: cállate, no hables más. Pero ¿sabes por qué te están diciendo eso? Porque ellos se creen que solamente ellos son los que saben. Y si Dios te está usando, si tú te dejas usar por Dios, Dios te va a dar conocimiento, te va a dar poder, te va a dar autoridad. Y eso es lo que anda buscando Dios. Anda buscando hombres valientes que se esfuercen para que compartan la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver otro pasaje. Entonces ya vimos qué fue lo que Jesús hizo, ¿verdad? Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesucristo nos está enseñando que nosotros podemos hacer lo mismo. Porque dice que reprenderán. ¿Se acuerda cómo leímos al principio? Reprenderán demonios, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos sanarán. Estas señales seguirán a aquellos que son sus discípulos. Y eso es lo que anda buscando el Señor. Discípulos que le sirvan para Él. Amén. Vamos a ver otro caso. Vamos a irnos a Juan 11. Juan 11, 28.
Juan 11, 28. Sí. ¿Listos? Juan 11, 28 habla, no, perdón, Lucas 8, 26. Lucas Lucas 7, Lucas 7, 11. Lucas 7, 11. Dice, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. ¿Ok? Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando se compadeció de ella y le dijo, no llores, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó al que había muerto y comenzó a hablar, y vio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre vosotros, y Dios ha visto a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Jesús vuelve a ir a otra ciudad. ¿Tú viste que Jesús no se quedaba en un solo lugar? Jesús andaba predicando, andaba compartiendo lo que su padre le había comentado que tenía que hacer. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Venimos a la iglesia, escuchamos, nos vamos para nuestras casas, nos vamos para nuestra escuela, nos vamos para nuestros trabajos y no hacemos nada. Y el Señor nos ha mandado a compartir. Y aquí vemos que Jesús fue a esta ciudad. Y había una necesidad. Dice que se conmovió a ver a la mujer viuda. ¿Qué significa mujer viuda? Que no tiene esposo. No tiene esposo. Y dice que era su único hijo. No iba a sufrir esa mujer. Tal vez el hijo trabajaba y le ayudaba a mantenerse a ella. Y ahora ella se miraba sola. Pero Dios se conmovió de ella. Era una mujer conocida, era una mujer amada por su pueblo, porque dice que gran multitud del pueblo estaba con ella, estaba llorando con ella, porque tal vez era una persona de bendición, tal vez era una mujer que creía a Dios. ¿Estamos entendiendo? Y cuando tú eres una persona que hace la voluntad del Señor, Dios se va a compadecer de nosotros. Dios se va a compadecer de nosotros y va a mandar siempre la ayuda, va a mandar el consuelo, las palabras. Y el Señor Jesucristo llegó y miró esa circunstancia que estaba pasando y Dios resucitó. También vemos en Juan cuando resucitó a Lázaro. También se conmovió y lloró porque Lázaro era su amigo, pero Jesús le dijo que era para que Dios se glorificara. A veces van a venir problemas a nuestras vidas, a nuestros familiares, pero es para que Dios se glorifique. Tal vez en la carne no lo vamos a entender, pero es para que Dios se glorifique. Y dice que al ser eso, Jesús, dice que mucha gente, su fama se extendía. ¿Cómo tú quieres que la gente conozca que Dios te usa si te quedas postrado en una iglesia? No compartes lo que Dios te da. Aunque lo compartas en el internet, aunque lo compartas en tu escuela, en el college, tu fama, Dios te va a ir
mostrando a otras personas. Y va a ver que Dios te va a mover por diferentes ciudades. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos en las manos del Señor y dejar que Dios crezca en nosotros. Y mientras más Dios nos esté usando, tenemos que ser como Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, es menester que yo mengüe y que Jesucristo crezca en mí. Porque el famoso no va a ser el Juan. Este Juan que estoy predicando aquí, yo no quiero ser famoso. El que yo quiero hacer que lo sigan es al Señor Jesucristo, no a mí. Pero ¿a quién va a coger Dios? ¿Va a coger una persona que está, ni lee la Biblia? ¿Tú crees que Dios va a coger una persona así? ¿O va a coger una persona que se está esforzando para hacer la voluntad del Señor, para compartir la palabra del Señor? A esa es la persona que Dios va a usar. A esa es la persona que Dios va a utilizar para que todas estas señales le acompañen. Pero una persona que viene a la iglesia, escucha el mensaje, se sienta, sale y no comparte con nadie, Dios no la va a usar. Entonces el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí cuál es el secreto. Tiene que haber un cambio. Ya no seas el mismo cristiano que viene a la iglesia, que se sienta y no comparte nada. Hay muchas personas que comparten, pero comparten para contender con la otra persona. Para pelear, para decir que saben más que ellos. Y Dios no quiere que hagamos eso. Yo no sé nada. Lo que yo sé es lo que el Señor me da. Esto es lo que el Señor me dio ayer. Esto es lo que les estoy compartiendo. ¿Estamos entendiendo? Yo no sé nada. Yo lo que vengo aquí a hablarles es lo que Dios me está dando para ustedes y para los que están escuchando en Facebook, en YouTube y por cualquier salud y por cualquier lugar que este mensaje llegue. ¿Ok? Entonces vemos que Jesús primero libertó, ¿verdad que sí? Ahora aquí dice que resucitó. Resucitó al hijo de la viuda. Resucitó también a Lázaro. Y dice que por haber resucitado a Lázaro, dice que mucha gente se convirtió al Señor Jesucristo. Entonces cuando hay un gran cambio que Dios te usa, va a haber un gran cambio en todo alrededor. Vamos a ver a otra parte, vamos a irnos a Lucas 7:1. Vamos a ver qué más hizo Jesús. Y dice que cosas mayores harán aquellos que creen en mí. No en mí, sino en Jesús. ¿Ok? Dice Lucas 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, les envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y que sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados ya hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué más hace Jesús? Sana. Y eso es lo que el Señor, cuando Él venga, eso es lo que el Señor hace con nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y mira aquí que solamente con decir la palabra, la persona fue sana por la fe, porque Dios halló fe en ese hombre.
¿Qué es centurión? Centurión es un encargado de 100 soldados. Centurión. Él tenía a cargo 100 soldados. Y le dije, yo soy un hombre de autoridad. Y yo le digo a este que vaya y él va. Tú también, Señor Jesús, solamente di la palabra. Ese es el poder que Dios nos da. Hay personas que te dicen, yo quiero que ore por mi papá, porque está enfermo. Si tú lo crees, el Señor lo puede sanar. Y nosotros aquí oramos, dice que oremos los unos por los otros, por las necesidades. Y nosotros podemos orar por el papá de él, por tu mamá, por tu abuelita. Y oramos en fe. Y Dios se va a maravillar. ¿Por qué? Porque estamos teniendo fe. Y el que se acerca a Dios, créale que le hay. Ese es el requisito para acercarnos a Dios. Porque Dios es espíritu. Y el que se acerca a Dios es por medio de la fe solamente, porque no lo vemos. Mucha gente quiere tocar a Dios. Pero es por la fe. Así es como nos acercamos a Dios. Y Dios nos enseñó que sanó. Y cosas mayores harán ustedes. Pero ¿qué es lo que pasa? A nosotros solamente nos gusta predicar. Jesucristo te ama, arrepiéntete y ven a la iglesia. No, si Dios te está usando en un lugar público, predica. Que la gente acepte a Jesucristo, ora por los enfermos, reprende a los endemoniados. Para eso es que Dios nos ha usado. Pero ¿qué es lo que pasa? No tenemos fe. Y no dejamos que las señales confirmen el mensaje. El Señor nos ha mandado a hablar y enseñar su palabra. Y los milagros, yo no llevo los milagros. Los milagros Dios los hace. Los milagros Él los hace, es cuando confirma Él su palabra. Yo no tengo milagros. Yo no puedo orar por una persona y decir, yo tengo la sanidad y tú vas a ser sano. No, no soy yo. Yo voy a decir la palabra, lo que el Señor nos ha dicho. El Señor me ha dicho que ore por ti porque estás enfermo, yo voy a orar. Pero el milagro lo va a hacer el Señor, no soy yo. El Señor dice que ponga las manos sobre los enfermos y los enfermos van a ser sanos. Entonces el Señor es el que va a hacer el milagro. Pero ¿qué es lo que tengo que tener yo? Yo tengo que tener fe. Tú tienes que tener fe. Tu papá tiene que tener fe. Pero si no tienen fe, no van a hacer nada. Porque el que se acerca a Dios tiene que tener fe. Pero tú tienes que hablar lo que el Señor te ponga en tu boca que hables. Y eres el que va a confirmar con las señales, como leímos al principio. Amén. Entonces estamos viendo aquí que el Señor sanó, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a ver en Lucas 9:16. Lucas 9:16. Y ahorita todos estamos en el libro, perdón, estamos en el libro de Lucas. Lucas 9:16. Vamos a ver si es ese. Vamos a ver. No, perdón, Lucas 1 al 6. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio potestad y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de ahí salid. Amén. ¿Pero qué es lo que dice el 1? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio potestad, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar a los enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, nos ha dado poder y autoridad el Señor para sanar las enfermedades. ¿Sí o no? Reprender a los endemoniados. Entonces ese es el poder que Dios nos ha dado. Pero ¿qué es lo que pasa? No queremos ser un cristiano con poder. Queremos solamente ser un cristiano de nombre. Un cristiano que te viene a predicar solamente la salvación.
Y los enfermos que sigan enfermos. Y los endemoniados que sigan endemoniados. Que venga Jesús en vida propia a sanarlos a ellos. No, el Señor nos ha dado a nosotros el poder, la autoridad. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer. ¿Vas a seguir siendo una mariposa o un gusano? ¿Qué vas a hacer? Mariposa, ¿verdad? Vamos a cambiar. Vamos a hacer ese cambio de metamorfosis. Ya no vamos a ser simplemente ese gusano. Jacob era un gusano. Jesús le dijo, ya no será tu nombre gusano, sino será Israel, porque serás padre de nación, de mucha gente. Entonces eso es lo que Dios quiere. Que ya no seas un gusano que te estés arrastrando, que sea, yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. Terminó el servicio y te vas. Y viene el otro sábado, el miércoles, y vienes. ¿Qué más? Entonces estamos dando que el Señor nos da poder y autoridad. Lo leímos, ¿verdad? Ahora, Dios le dio poder y autoridad a estas personas. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a ver en Lucas 9:37 qué pasó. ¿Se acuerdan que leímos Lucas 9 del 1 al 6, verdad? Que Dios los mandó y que fueran a predicar. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en Lucas 9:37. Lucas 9:37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y le reprende, de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, hijo de soportar? Tráeme aquí a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué les había dado Jesús a sus discípulos? Poder y autoridad. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos descuidamos y no buscamos al Señor? Nos creemos que ya solamente porque el Señor nos usó ya una vez con poder y autoridad, vamos a dejar de buscar a Dios. Y ya nos vamos a hacer como que somos la gran Coca-Cola, como que somos la gran cosa, como que ya no me llames siervo Juan Mendoza, llámame el evangelista misionero internacional del mundo. Ahora, ¿ah? ¿Cuántas personas se creen grandeza? Que ya no buscan de Dios. No me digas siervo, dime pastor, dime evangelista, dime apóstol, dime el apóstol de los apóstoles. ¿Tú crees que mis prédicas las ven en el internet? Solamente porque yo soy Juan Mendoza. No, nadie las ve. ¿Sabes por qué nadie las ve? Porque con ustedes, el hermano Juan Mendoza. ¿Y quién es ese hermano? Es un payaso, será ese Juan Mendoza, hermano. Pero si yo le pongo el título, con ustedes, hermano, traído desde la Florida, el hermano, el evangelista, el apóstol de los apóstoles, el pastor de los pastores, el hermano Juan Mendoza, siervo de Jesucristo y apóstol del universo del mundo. Oye, wow, van a decir, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Yo quiero ver a ese apóstol del universo del mundo, Juan Mendoza. A ese todo el mundo lo va a ir a ver. Pero como solamente es con ustedes el hermano Juan, nadie quiere ver esas prédicas. Y nos está hablando el Señor en esta mañana. ¿Están aprendiendo?
Gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios le dio el poder y la autoridad a sus discípulos. En el versículo Lucas 1 al 6. Pero ¿qué pasó en el 37? Vino un hombre reclamándole a Jesús: hey, le pedí a tus apóstoles, a tus discípulos que oraran, pero no salió el demonio. Es por eso, porque los apóstoles, los discípulos, se creen en la gran cosa y creen que el poder es de Él. No. ¿Y qué fue lo que? Jesús se alegró. Ja, es que no, Jesús se enojó. Se enojó Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Y respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá al hijo. Y cuando el hijo vino, cayó el endemoniado, pero Jesús lo libertó, ¿verdad que sí? Lo libertó. Ahora, vamos a ver en otro libro la explicación por qué esos apóstoles no pudieron reprender a ese endemoniado. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver qué fue lo que pasó y vamos a irnos a Mateo. Mateo 17. Vamos a irnos a Mateo 17 para ver qué pasó. ¿Por qué Jesús no pudo ver? ¿Por qué los discípulos no pudieron libertar a ese endemoniado? Vamos a ver, el 14 empiece, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, y cuando salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que le faltaba? La fe, oración y ayuno. Esas son las armas que Dios quiere que nosotros busquemos. Tener más fe, más oración y ayunar. Pero ¿qué fue lo que pasa? Cuando no oras, te confías de ti mismo. ¡Por el poder! ¡Sal fuera! No, tenés que orar. Tienes que ayunar. Tienes que buscar a Dios, tenés que tener fe. No es solamente que todos ustedes, yo estoy enfermo, hermanos, necesito que me ayuden en oración. ¿Van a orar por mí? ¿Van a orar por mí? Sí. Ok, yo me siento, ok, yo no voy a orar, porque ustedes van a orar por mí. ¿Tú crees que Dios se va a glorificar ahí? ¿Ah? Si yo no pongo de mi parte. Todos ustedes orando por mí y yo aquí jugando maquinita, jugando PlayStation, y todos ustedes orando por mí. Hermanos, ¿qué les pasa, hermano? Ustedes no oran por mí, sigo enfermo, hermano. Y ustedes se preguntan: papá, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos orando, estamos ayunando, pero ¿será que Él está poniendo de su parte también? ¿Ah? Porque aquí somos un cuerpo. Aquí todos tenemos que ayudarnos el uno al otro. Pero aquí los discípulos dejaron de ayunar, dejaron de orarle al Señor y tuvieron, la fe les fue menguando. Por eso el Señor quiere que le oremos. Orar con el Señor es platicar con Él, hablar con Él, ese es el orar. El ayunar es abstenerte de no comer, pero muchas personas se enferman cuando no comen. Entonces eso es algo entre tú y Dios. Como las personas que, yo
por mis rodillas es que yo estoy parado aquí en el Señor. ¿Y qué pasa si te cortan los pies? ¿Ya no vas a estar parado por el Señor? ¿Ah? Aquí es la misericordia del Señor, pidiéndole misericordia al Señor. Si tú puedes ayunar, gloria a Dios, ayuna. El Señor está vivo o está muerto. Está vivo, ¿verdad? Entonces el Señor, Él el que nos ayuda. Amén. Pero nosotros tenemos que buscar esas armas espirituales para estar fortalecidos como cristianos. Para tener ese poder, esa autoridad. Si yo no oro, si no hablo con Dios, yo voy a poder ir a donde estoy. Hey, tengo un demonio. ¿Puedes orar por mí? Así hay un compañero. Hey, ¿puedes orar por mí? No, hoy no puedo orar por ti. Entonces, ¿qué? ¿Está bien con Dios o no estaba bien con Dios? ¿Ah? No estaba bien con Dios. Porque Dios dice, no, mañana voy a orar por ti. ¿Ah? El Señor dice que si tú no lo haces, que aún las piedras Dios va a hacer hablar. Si yo estoy mal con el Señor, le digo, Señor, no estoy mal, pero aquí estoy viendo una necesidad. Y tu palabra nunca regresa atrás vacía. Padre, primero te pido que me perdones a mí. Límpiame de todo pecado, de toda maldad, Señor. Y te pido por la necesidad de esta persona. Eso es lo que hay que hacer. No podemos dejar que Dios quede en vergüenza. Si tú eres el cristiano del trabajo y a ti vienen a pedirte oración y tú dices, no, hoy no puedo orar por ti porque me peleé con mi esposa o porque mandé a la porra a un cliente. No, lo primero dice, hay que ponernos a cuentas con Dios y le pedimos perdón al Señor. Y el Señor nos perdona. Porque no eres tú que vas a hacer el milagro. ¿Quién es el que va a hacer el milagro? El Señor. Dios es el que va a hacer el milagro. Dios nos va a usar a nosotros, tal vez. Por eso la palabra del Señor nos enseña que dice, Pablo, he orado 3 veces y no soy sano. ¿Y qué le dijo el Señor? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es solamente cuando tú estés bueno, así, aleluya, tengo la unción de Dios. Si me ponen ahorita a 5 endemoniados, van a salir libres. Si me ponen a 10 en silla de ruedas, van a salir caminando porque tengo la unción de Dios, tengo el poder. Esa es una persona que cree en sí mismo, no cree en Dios. En la debilidad es donde Dios se va a perfeccionar, para que no diga, por mí, por mis oraciones, por mis ayudos, es que Dios se manifiesta. No. ¿Estamos entendiendo? No podemos confundir las dos cosas. El Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y puede ser que un día estés lleno de unción, pero no pase nada. Y puede ser un día que tú estés triste, que no tienes ánimo de nada. Y dices, para la porra al ser cristiano. Pero en ese llega un muchacho que tiene una necesidad y te dice, Juan, necesito que ores por mí. Y tal vez tú no sabes que tú estás sufriendo. Tal vez estás pasando el mismo problema que él está pasando. ¿Pero qué? ¿Me voy a poner a llorar con él, a decirle lo mismo que yo estoy pasando con él? No. Dios nos ha mandado a darle una palabra de aliento, una palabra de ayuda, una palabra que lo fortalezca. Así es como el Señor nos va a usar a nosotros. Ese es el cambio que Dios quiere hacer con nosotros. Que no seamos simplemente unos gusanos, unos cristianos que nos estamos arrastrando por el piso. Dios quiere que haga una metamorfosis, que haga el cambio, que ya no vengas a la iglesia solamente a sentarte, sino que cuando salgas de la iglesia y salgas lleno de la palabra del Señor, que la compartes con tus compañeros. Amén. Ahora vamos a ver el poder. Cuando nosotros nos buscamos del Señor, Dios nos va a llenar. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Pedro? ¿Quién era Pedro? Señor, yo nunca te dejaré. Y si aún tengo que dar mi vida, la voy a dar por ti. ¿No decía así Pedro? ¿Ah? ¿Y qué pasó? Que lo negó 3 veces y cantó el gallo. ¡Kikiriki! Y Pedro le falló al Señor. En uno de los libros dice que cuando Pedro le falla la última vez, Jesús lo tiene al frente. Y cuando Pedro niega a Jesús por 3ª vez, en eso canta el gallo y voltea la cabeza y ahí estaba Jesús viéndolo. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado al Señor?
Muchas veces lo negamos y hacemos cosas que no queremos hacer. Pero cuando Jesucristo resucitó y le dijo a María, ve, dile a los demás y a Pedro que los espero donde habíamos quedado, que nos íbamos a ver. Vamos entendiendo la misericordia del Señor. Ahora vamos a ver en Hechos 2. Hechos 2. Hechos 2, del 1 al 4. Vamos a ver ese Pedro cobarde. ¿Qué fue lo que pasó? Y después de haber negado a Jesús, mira lo que pasó aquí. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser llenos? Buscarlo a Dios en la oración y ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Dios va a estar adentro de ti. Dice que no os preocupéis cuando estés en diferentes circunstancias, cuando tengas que hablar, porque el Señor es el que va a poner la palabra en tu boca, el que vas a hablar. A ver, ustedes, esto es lo que Dios me ha dado. ¿Quién es el que me está dando todas las otras palabras para yo hablar? El Espíritu Santo, que es Dios, también. Amén. ¿Quién es el que nos está enseñando aquí? ¿A quién está usando el Espíritu Santo? A mí, ¿verdad? Pues así mismo como Dios me está usando a mí en el Espíritu Santo, también te puede usar a ti. Te puede dar esa misma enseñanza. ¿Cómo el Señor me dio este mensaje? Saliendo de la iglesia, me fui a la casa y me senté solito. Comí y después me senté con la Biblia. Y me puse a meditar en el Señor y le pedí al Señor el mensaje. Y el Señor me dio el mensaje. Pero ¿qué tuve que hacer? Separarme, buscar un tiempo con Dios. Y así es como Dios te va a usar. Cuando tú te separas para Él, lo buscas en espíritu y en verdad, Dios te va a dar una palabra fresca. Este es el primer mensaje que Dios me da en este año. Amén. Y le agradezco a Dios por esos mensajes que Él me da. Porque primero esos mensajes empiezan por mi vida. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Ya vimos ahí, ¿verdad? Pedro el cobarde, ahora está lleno del poder. Vamos a ver lo que dice Hechos 2:14. Ya después de que Pedro fue lleno, mira lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, habló a voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto ha dicho el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi Espíritu Santo, y profetizarán. Amén. Entonces estamos viendo a Pedro, el cobarde, ahora lleno del Espíritu Santo. Ya no era el mismo seguidor de Jesucristo. Ahora se paró y predicó y les enseñó. Y dice que ese día se convirtieron 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y antes tenía miedo, no hablaba.
¿Cuántos cristianos vienen a las iglesias, están con Jesús, pero no hablan, no comparten el mensaje? Se quedan callados con lo que aprendan. Con lo que aprendan se quedan callados. Amén. Vamos a ver qué más lo que pasó. Hechos 3. Mira lo que pasó. Hechos 3, 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentada a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenó de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces, ¿viste lo que pasa cuando una persona es llena del poder de Dios? Dice que fijándose a los ojos, el limonero pensaba que le iba a recibir algo de ellos. Pero Pedro y Juan le dijo, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, dice que le extendió la mano. Y el cojo se la agarró y le dijo, levántate y anda. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos de nosotros, los cristianos, Cristo te ama y te puede salvar, arrepiéntete. ¿Tú quieres que el Señor te levante esa cama? Solo tienes que decírselo. Señor, sáname. No, ve tú a Él, ven, dame la mano, levántate de esa cama en el nombre de Jesús. Tú lo crees, levántate. Y el Señor va a hacer un milagro. Y eso fue lo que hizo Pedro y Juan. Eso fue lo que hizo. Dice que fue y dice que le dio la mano, le extendió la mano y le dijo, levántate, y se levantó, y dice que brincó y anduvo, y dice que mucha gente se maravillaron. Pero ¿a dónde iba Pedro? Iba a jugar, iban a pescar, iban a jugar un juego de Game Boy, un juego de PlayStation, iban a ir al cine, iban a ir al gimnasio. Ahí es donde iba Pedro y Juan. Iban a orar, iban a buscar a Dios. Entonces, así es como Dios te va a usar. Cuando lo buscas a Él. Y vas a ver la necesidad en el camino y Dios te va a usar a ti. Dios te quiere usar a ti, te quiere usar a mí. Ya no quiere que seas el mismo gusano arrastrado en el piso. Quiere que haga el cambio de la metamorfosis. Amén. ¿Qué más pasó? ¿Qué? Ya vimos ahí a Pedro con poder, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Se llenó de Dios. Ahora vamos a ver otras personas. Vamos a ver Hechos 7:54. Muchas personas, cuando tú les estés hablando la palabra del Señor, mueve los pies. Muchas personas, cuando tú le estés hablando la palabra del Señor, dicen que se van a tapar los oídos. Cállate, yo no quiero escucharte más. Son aquellos cristianos que no quieren ser cristianos, que vienen a la iglesia solamente por venir. Vamos a ver qué fue lo que pasó en Hechos 7:54. Hechos 7:54. Y mira, póngalo ahí. Este fue el primer cristiano, el primer mártir que pudo ver a Jesús a la diestra de Dios. Mira lo que pasó. ¿Cuántos saben la historia de Esteban? ¿Se saben la historia de Esteban? ¿Ah? Se saben, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero antes de Esteban nos vamos a ir a Felipe. ¿Cuántos conocen a Felipe? No, vamos a irnos ahí a Hechos 7:54. Hechos 7:54. Dice, oyendo estas cosas, se referían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿A quién le crujían los dientes? ¿Cuántas personas van a estar escuchando este mensaje y van a decir, oye, ¿y quién es ese Juan Mendoza? Y si él no tiene ni ministerio, ni de pastor, ni de evangelista, ¿y qué? ¿De dónde está sacando todas esas palabras? ¿Ah? ¿De dónde está sacando esas palabras ese Juan Mendoza? ¿De dónde sale toda esa enseñanza? Ya llevamos aquí casi 1 hora y 20 minutos. ¿Y de dónde saca Juan esas palabras? Cállate tú, Juan Mendoza. Tú no tienes derecho a hablar. Tú eres simplemente ni evangelista, ni misionero. Pero algo sí soy, que Dios me ha dado hace 21 años. Dios me ha hecho un maestro de la escuela dominical para compartir la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que sí Dios me ha hecho. Un maestro para enseñarle a la clase dominical por 22 años. He estado aquí, he visto 3 generaciones crecer. Ya la primera generación ya están casados con hijos universitarios. Entonces eso es lo que Dios ha hecho. Amén. Y entonces aquí dice, Hechos 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremitieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué pasó? Miramos a un hombre ahí, un siervo del Señor, que estaba predicando, les estaba enseñando quién era Jesús, qué era lo que había pasado, que era el Salvador. Y la gente, cállate, cállate, ¿quién es este Juan Mendoza? Cállate, tú no tienes derecho a hablar. ¿Ah? Porque el poder, la sabiduría viene de Dios. Es el que nos da el poder, la sabiduría. Amén. Y vamos a ver qué más, ya estamos terminando. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Primero Felipe, había un etíope. Felipe está en Hechos 8:26. Felipe y el etíope. Había una persona que tenía necesidad de conocer de Dios. Hay muchas personas en la iglesia que conocen las Escrituras, pero no la entienden. Por eso Dios ha dado el ministerio del maestro, del pastor, del evangelista, para que enseñen la palabra del Señor. Y el etíope, Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Para qué ustedes vienen a la clase? Para aprender, ¿verdad? Para enseñarles la palabra del Señor, qué es lo que significa. Pero muchas personas dicen, no, yo lo leo, pero no lo entiendo. Entonces, para eso es que venimos a la casa de Dios, para aprender de Dios. Para eso es que venimos. ¿Y qué fue lo que pasó? En Hechos 9:36, Pedro resucita. ¿Se acuerdan que Jesús resucitó a Lázaro y al hijo de la viuda? Pues aquí Pedro resucitó a una mujer, Dorcas. Estaba muerta, sabían que Pedro era un siervo de Dios. ¿Qué es lo que dicen las personas de ti? ¿Qué es lo que dicen las personas de ti? ¿Qué es lo que dicen las personas de ti? ¿Ah? ¿Qué es lo que dicen las personas de mí? No, ese Juan es un mujeriego. No, ese Juan es un bebedor de licor. No, ese Juan es uno que le gusta jugar PlayStation todo el día.
Ese de maestro no tiene nada. ¿Qué es lo que la gente dice de nosotros? ¿Quiere ser un cristiano como el gusano, arrastrado siempre, que solamente viene a la iglesia y se sienta y no comparte nada? ¿O quiere ser un cristiano que ha cambiado de la metamorfosis de gusano a mariposa y Dios ha hecho un cambio? Dios ha hecho un cambio en tu vida. Pues aquí de Pedro dijeron, ahí está Pedro en la ciudad cercana, ve y llámalo. Y llamaron a Pedro, y Pedro se metió y oró por Dorcas. Y Dorcas era una mujer querida porque era una mujer que ayudaba, le daba vestidos a la gente, le ayudaba en todo. Y todo el mundo quería a Dorcas. Eso está en Hechos 9, no estoy leyendo porque ya vamos a terminar. Hechos 9:36. Y Pedro resucitó a Dorcas y el mundo se maravilló. ¿Y quién era Pedro? ¿Pedro era Jesús? No. ¿Qué era Pedro? Un discípulo, un apóstol. ¿Y qué somos nosotros? Discípulos. Y no puede hacer eso mismo Dios con nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Cosas mayores harán ustedes de las que yo hice. Hey. Cosas mayores harán ustedes de las, siéntate bien, harán ustedes de las que yo hice. Y después conocimos a Saulo, que cuando estaban matando a Esteban, Saulo estaba ahí, quieto. Hey, Saulo estaba ahí presente cuando estaban matando a Esteban, ¿verdad que sí? ¿Y qué dijo Esteban? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y Saulo está en Hechos 9. Vemos la historia de Saulo, que Dios le cambió el nombre. Ya no se iba a llamar más Saulo, sino que Pablo. Pablo es el predicador de nosotros, los gentiles, el que nos ha traído la palabra del Señor, el que nos ha enseñado esto muy importante. Mira, Romanos 1:16. Romanos, busque la Biblia. Romanos 1. Romanos 1:16. Mira, este es ser un perseguidor de la iglesia. Pablo, ser un perseguidor de la iglesia, terminó siendo un guía para los gentiles, para el que nos enseña a tener más temor de Dios, a buscar a Dios. Romanos 1:16. Y esto es lo que nos enseña. El poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y vamos a terminar con este versículo. Vamos a terminar con este versículo en Segunda de Timoteo. Búsquenlo en su Biblia. Segunda de Timoteo 7. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participante de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por eso el Señor te deja saber en esta noche que ya no eres un gusano. ¿Verdad que Jesucristo se enojó porque lo encontró a los 11 tranquilitos, sin hacer la voluntad del Señor? Entren. Por eso, vamos, pasen. Estoy en clase, estoy grabando. Por eso
El Señor pásenle, hermana. El Señor nos ha encomendado no ser más gusanos, sino que haga un cambio de metamorfosis. Del gusano se convirtió a mariposa. Amén. Así quiere el Señor, que ya no seamos un cristiano de iglesia, sino que compartamos todo lo que hemos aprendido. Por eso en esta mañana vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos use como gusanos o como mariposas. Mariposas, para que haga el cambio. Dale espacio a la hermana del niño. Para que haga un cambio, metamorfosis. Así como el gusano pasó a mariposa. Amén. Amén, hermana. Dios la bendiga. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias en este día, porque no queremos ser más gusanos. Así como Jacob era un gusano y tú le cambiaste el nombre de gusano a Israel. Te pedimos que hagas el cambio en la metamorfosis de ser cristianos normales a ser cristianos llenos de amor, de poder, de autoridad, y que nos uses así como tú nos quieres usar, como usaste a Pedro, como usaste a Juan, como usaste a Pablo. Te pedimos que nos uses como tú fuiste usado. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra te la damos a ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Paz, hermano. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Que Dios los bendiga. Y ya saben, si quieren escuchar otro mensaje, vayan a YouTube y escriban Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Este mensaje va a estar ahí grabado también. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.